Hola chiquillos, nuevamente. Pues este video está hecho para ver cómo les fue en la revisión de contenidos de la guía número 11. Entonces, de parte de sus profes, un saludo y pues vamos a lo que nos corresponde sin más preámbulo. En la primera pregunta de esta primera parte nos daba esta situación donde nos habla del Estadio Nacional. Dice que el Estadio Nacional tiene 25.000 espectadores y que de acuerdo con un estudio de mercado que se realizó, se pudo establecer una relación entre el precio de la entrada en colones y la cantidad de espectadores. Veamos, dice acá que si no hay ningún precio para la entrada, es decir, el precio es cero, pues asisten los 25.000 espectadores, es decir, el estadio está a su máxima capacidad. Si asisten 1.000 personas, la cantidad de espectadores baja a 24.000, si asisten 2.000, la cantidad llega hasta 23.000, así sucesivamente hasta llegar a 25.000 colones la entrada y pues no hay ningún espectador. Entonces pide saber aquí cuál es la cantidad de espectadores que se espera recibir en el estadio si el precio fuera de 17.000 colones. Pues, ¿verdad que si el precio fuera de 17.000 colones, pues nosotros lo que estamos viendo acá es, por cada 1.000 colones que se va aumentando el precio de la entrada, pues lo que va sucediendo es que la cantidad de espectadores va disminuyendo en 1.000. Si nosotros seguimos esta tendencia, pues sabríamos que para 6.000 espectadores habrían 19.000 personas. Para 6.000 colones, que es el precio de la entrada, habrían 19.000 personas. Y así sucesivamente. Chiquillos, si nosotros nos vamos hasta 17.000, pues nos vamos a dar cuenta que cuando el precio de la entrada es de 17.000 colones, pues la cantidad de personas que asisten al estadio son 8.000, o la cantidad de espectadores corresponde a 8.000. ¿Por qué? Porque sabemos que por cada 1.000 colones que se vaya aumentando el precio de la entrada, la cantidad de espectadores va disminuyendo en 1.000. Ahora, eso nos va a ayudar para poder contestar esta otra pregunta. Si los directivos del estadio desean determinar la cantidad de espectadores E que acuden a este recinto de acuerdo al precio P de la entrada en colones, la expresión que permite calcular o determinar esta relación corresponde a. Entonces nosotros lo que queremos averiguar es una expresión matemática que pueda permitirnos calcular cuántos espectadores hay sabiendo el precio de la entrada. Veamos lo que sucede acá, chiquillos. Sabemos que si el precio de la entrada es cero, pues eso está a capacidad máxima, es decir, hay 25.000 espectadores. Si el precio de la entrada es 1.000, verá que se reducen en 1.000 la cantidad de espectadores. Si el precio de la entrada es de 2.000, la cantidad de espectadores se reducen en 23.000 y así sucesivamente. ¿Verdad que podemos ver algo? La cantidad de espectadores que puede haber como máximo son 25.000 porque esa es la capacidad máxima que tiene el estadio. Y verdad que aquí lo que va sucediendo es que a estos 25.000 se le va restando 1.000 por cada 1.000 colones que va aumentando el precio de la entrada. Ahora vean lo que sucede acá. Inicialmente la cantidad de espectadores son 25.000. ¿Verdad que si yo quisiera pasar aquí a 24.000, lo que tendría que hacer es que a 25.000 le tengo que restar 1.000, que eso es el precio de la entrada? Si estuviéramos en 25.000 y quisiéramos averiguar cuántas personas fueron si la entrada vale 2.000, ¿verdad que sabemos que son 23.000? Y verá que lo que sucedió fue que a 23.000 le restaron 2.000 para llegar a 23.000. Y verá que esos 2.000 son el precio de la entrada. Vean, si lo hacemos para 21.000, originalmente eran 25.000 personas. Si cobramos 4.000 por la entrada, pues asisten 21.000 personas. ¿Verdad que lo que está sucediendo es que la cantidad de espectadores, si nosotros la queremos calcular, sería a esos 25.000 iniciales, lo que está pasando es que se le está restando el precio de la entrada en colones para saber cuántas personas asisten. Como sabemos que el precio de la entrada lo están representando por P, entonces para sacar la cantidad de espectadores nosotros tendríamos que a 25.000, que es el total de personas que pueden haber como máximo, restarle P. Es decir, restarle en este caso el precio de la entrada en colones para saber cuántas son las personas que están asistiendo a eso. Espero que hasta este momento, chiquillos, estemos claros y vayamos muy bien con esto que tenemos acá. Ahora, muchachos, en este siguiente ejercicio nos decían lo siguiente. Nos informaban que debido a un problema del sistema de contabilidad, pues los gerentes tuvieron que buscar una expresión o fórmula que les permitiera calcular el ingreso, es decir, la cantidad de dinero que ellos reciben por la venta de un artículo, en este caso por la venta de las entradas. Y pues ahí dice que el ingreso es el precio de las entradas por la cantidad de espectadores. Como para este ejercicio sabemos que el precio correspondía a P y la cantidad de espectadores era E,
¿Verdad que si reemplazamos en esta expresión cada uno de estos términos por las variables que lo representan, tendríamos que el ingreso es igual a P por E? Y como lo vimos anteriormente, podemos calcular el número de espectadores haciendo la expresión o resolviendo la expresión 25.000 menos P, porque es 25.000 que era el total de espectadores que habían menos P, porque la cantidad de espectadores iba a disminuir en lo que valía la entrada en este caso. Entonces reemplazamos E por 25.000 menos P y pues como P está multiplicando esta expresión podemos aplicar propiedad distributiva. P por 25.000 son 25.000 P y P por menos P sería menos P al cuadrado. Lo cual entonces diría que esta expresión corresponde ahí, o sea, el ingreso. Es decir, que si queremos calcular el ingreso del estadio, tendríamos que decir que es igual a 25.000 por P, es decir, 25.000 por el precio de la entrada menos el precio de la entrada al cuadrado. Ahora, esta relación también la podemos representar de esta manera. Como sabemos que para poder calcular ese ingreso vamos a depender del precio de las entradas en colones, para establecer esa relación entre la variable dependiente e independiente, lo podríamos poner de esta manera. Diríamos que el ingreso con respecto a P tendría que ser igual a 25.000 P menos P al cuadrado. Aquí lo que estaremos definiendo es que I es nuestra variable dependiente y esta que se encuentra dentro de este paréntesis, que sería P, nuestra variable independiente. Es decir, que en este caso estamos diciendo que I depende de P. ¿Por qué? Porque para saber el ingreso debemos averiguar el valor del precio. Y entonces, con base en esto nos piden que con esta ficha y con esta información encontremos cuál es el valor del ingreso que se recibe en el estadio si el precio de la entrada es de 7.500. Pues si ya sabemos que el precio de la entrada es de 7.500, lo que tendríamos que hacer para averiguar I es en esta expresión cambiar la P por 7.500 y resolver la operación que nos queda ahí. Entonces tendríamos que I es igual a 25.000 por P, que serían 7.500, menos P, que sería 7.500 al cuadrado. Y entonces podemos ir resolviendo estas operaciones. Resolveríamos primero la potencia, y en este caso si resolvemos la potencia, 7.500 al cuadrado nos da que es igual a 56.250.000 colones. Entonces ya tendríamos el valor de esta expresión. Si resolvemos la multiplicación, 25.000 por 7.500 sería equivalente a 187.500.000 colones. Bastante dinero. Y entonces, si ahora nosotros a 187.500.000 colones le restamos 56.250.000 colones, eso nos daría entonces que el resultado corresponde a 131.250.000 colones. Quiere decir entonces que si en el estadio cada entrada se vende en 7.500 colones, pues el ingreso o el dinero que se recibe en el estadio por la venta de esas entradas sería de 131.250.000 colones. Entonces, chiquillos, esperemos que vayamos claros hasta este punto y que tengamos todo en orden. Ahora, una vez que teníamos esa información clara y luego de haber representado nuestra situación en el plano cartesiano y haber ingresado a la función, pues nos pedían que con base en esta información determináramos lo que nos solicitan acá. Lo primero decía, si movemos el punto P hasta que la coordenada en X de ese punto sea 20.000, ¿cuál es la coordenada de ese punto en el eje Y? Entonces, aquí tengo mi punto P. Entonces voy a trasladar este punto hasta que la coordenada en el eje X sea 20.000. Entonces, vean que eso sucede acá. Vean que aquí tenemos el punto 20.000 y la coordenada en Y para ese punto son 100 millones. Entonces tendríamos que la respuesta en este caso sería esta respuesta de acá, que serían 100 millones. Ya tenemos eso. La siguiente dice, si movemos el punto P hasta obtener el valor más alto para su coordenada en el eje Y, ¿cuál es el valor de la coordenada de ese punto en el eje X? Entonces, ¿verdad que si moviéramos este punto hasta llegar a la coordenada más alta que puede obtener en Y, tendríamos que trasladar este punto hasta este tope, a esta cima? Y verdad que eso sucedería si llegamos a este tope de acá. Vean que para este punto, que es el que tiene la coordenada en Y más alta, el valor en X sería 12.500. Y como eso es lo que nos están solicitando, entonces la respuesta correcta acá sería 12.500. Ahora,
Aquí se viene lo interesante, dice, al ingresar la función en la aplicación y obtener su representación en el plano cartesiano, es decir, esta curva, ¿qué variable está siendo representada en el eje X? Vean lo que sucede acá, chiquillos. Ustedes recuerdan que anteriormente habíamos puesto la relación y en términos de P. Sucede, muchachos, que cuando nosotros representamos esta relación en el plano cartesiano, ven que aquí en el eje X los valores estaban 0, 5000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. ¿Verdad que esto que tenemos acá son los valores que estaba tomando el precio de las entradas? Porque el precio de la entrada era mayor que 0, pero menor que 25.000, o digamos que esos eran como los topes que tenía. Entonces, básicamente aquí lo que sucede es que aquí estamos representando sobre el plano cartesiano en el eje X el valor del precio, que sería la variable independiente. Mientras que aquí en el eje Y, que son 200 millones, 400 millones, 600 millones, 800 millones, 100 millones, etcétera, 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 hasta los valores más altos que pueda tomar esta curva, pues estamos representando más bien el ingreso. Entonces, básicamente aquí lo que sucede es que en el plano cartesiano sobre el eje X tenemos el precio por la venta de la entrada en colones, porque esa es la variable independiente, porque recuerden que el ingreso dependía de ella, y entonces en el eje Y tenemos la variable dependiente, que en este caso sería el ingreso por la venta de las entradas, o sea, esta opción de acá. Ahora, chiquillos, lo siguiente que nos piden es esto. ¿Cuál es el ingreso que recibe que recibe el estadio si el precio de las entradas es de 23.000 colones? Entonces nosotros tendríamos que mover este punto P hasta que el precio sea 23.000, es decir, hasta que la coordenada en X, porque esa es la que representa el precio, sea 23.000. Si nosotros trasladamos este punto hasta hacer que su coordenada en X sea 23.000, vamos a llevarlo lentamente, lentamente, lentamente. Veamos que estaríamos casi llegando, casi a I, más o menos por ahí. Tratar de que nos quede lo más exacto posible. Digamos que por ahí. Vean que ahorita que el precio se acerca a 23.000, el valor es de 400, o el ingreso sería de 456.936.000, por ahí. Entonces quiere decir que aproximadamente el valor tiene que andar por ese número. Vean que aquí el más cercano dice que son 460 millones de colones. Entonces quiere decir que cuando en el estadio se cobran 23.000 colones, el ingreso que se recibe es de 460 millones de colones. Ahora, en la siguiente nos pide, ¿cuál es el precio de la entrada que genera el ingreso máximo? Es decir, ocupamos saber cuál es el valor en X en esta curva tal que el ingreso sea el máximo. Y verá que el ingreso, como era la variable dependiente, lo estábamos reflejando o representando sobre el eje Y. Entonces tendríamos que buscar el punto donde este puntito o el valor donde este punto alcanza su valor más alto en Y. Verá que eso sucede acá. Y verá que eso sucede cuando el ingreso es de 156.250.000 colones y esto si el precio vale 12.500 o si las entradas valen 12.500. Entonces, básicamente aquí lo que estamos diciendo es que en el estadio, para que se dé el ingreso máximo, pues tendrían que cobrar por las entradas 12.500 colones y ese ingreso máximo sería de 156.250.000 colones. Y ahora vamos con esta última pregunta que dice, ¿cuáles son los precios de las entradas que no generan ningún ingreso? ¿Verdad que al hablar de que el ingreso no se genere es que el ingreso sea cero? Como dijimos que el ingreso está representado sobre el eje Y porque es la variable dependiente, pues tendríamos que buscar los puntos para los cuales la coordenada en esa sea 0. Entonces veámoslo aquí, si nos devolvemos y nos vamos ubicando, vean que esta coordenada sería 0 acá. Entonces quiere decir que si yo no cobro nada no voy a tener ningún ingreso. Y ahora, si nos vamos moviendo alrededor de toda esta gráfica, alrededor de este punto, hasta llegar aquí, verá que aquí estaríamos en 25.000. ¿Verdad que esa es la coordenada en X? Quiere decir entonces que los precios que hacen que el ingreso sea 0 serían 0 y 25.000 colones. O sea, esta de acá. Entonces, chiquillos, espero que esto les haya ayudado para que aprendieran un poquito cómo utilizar la aplicación y esto lo van a utilizar para la siguiente parte de la guía. Cualquier consulta, con mucho gusto, chiquillos, estamos a la orden y pues éxitos en esta guía que sigue.